Educación y desarrollo. Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, magazine interactivo de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, líder en educación virtual para Colombia y América Latina. Estamos hoy generando este programa en virtud de un propósito que se ha trazado nuestra universidad para propiciar una reflexión y al mismo tiempo una pedagogía en torno al escenario de la paz perdurable entre todos los colombianos, en donde somos significativamente la mayoría quienes aportamos a la construcción de esa paz en una sociedad que anhela servicios básicos, presencia de Estado en la salud, en la educación, en la justicia y fundamentalmente en la construcción de posibilidades de bienestar para la gran mayoría de la población. En los programas anteriores hemos venido reflexionando y conceptualizando sobre las experiencias que tienen los colombianos en torno a los procesos que implican educación como un transversal para lograr la paz. La investigación ha estado presente, la proyección social y por supuesto la formación. En el programa de hoy vamos a concentrarnos en el desarrollo de los procesos que implican también una respuesta efectiva del Estado frente a la niñez colombiana. Los jóvenes son el futuro de un país. Los niños de hoy serán los dirigentes del mañana y frente a ellos hay que influir de manera significativa en la construcción de valores, en todos aquellos valores que implican el respeto, la responsabilidad, la disciplina, las formas de asumir la conducta, la ética y, por supuesto, la solidaridad. Estos escenarios, indudablemente, tienen que retomarse también desde focalizar la reflexión que hace la UNAD hoy frente al tema de la niñez, no solamente la niñez desamparada, la niñez que está llevando a muchos actores, cerca de 250,000 niños, a estar dentro de los escenarios de población forzada a desplazarse. Además de más de 6.500 jóvenes y niños que hoy están en la guerrilla, en los grupos paramilitares, y que ven frustrada su opción de construcción de futuro por el problema que hoy genera el conflicto armado en Colombia. Este programa, por lo tanto, reflexionará sobre estos temas. Tendrá invitados especiales que seguirán afianzando ese concepto de que la paz es posible, con firma o sin firma de acuerdos con los grupos paramilitares. Es cuestión de una voluntad colectiva. El día a día hoy es el del conflicto en Colombia. Amanecemos cada día con mayor número de noticias que nos están acostumbrando a ese tema del conflicto. Por lo tanto, estamos invitando a altos esfuerzos, a muchos esfuerzos colectivos para superar el escenario de la violencia en Colombia y necesitamos prepararnos para ello. La reflexión entonces empieza a partir de este momento y esperamos que este programa sea de su total agrado. Hoy en Ciencia con Conciencia, en el marco de la educación ligada al posconflicto, los invitamos a presenciar, de una parte, la mirada de los estudiantes sobre el aprendizaje de las ciencias básicas, pero de otra, la postura de autoridades académicas en el tema sobre este particular. Finalmente, los invitamos a escuchar lo que el Centro de Investigación en Acción Psicosocial y Comunitaria de la UNAD hace como aportes a la paz en Colombia. Desde comienzos del presente siglo se detectó en Colombia una preocupante tendencia en los jóvenes, al no optar por el estudio de profesiones fuertemente basadas en la ciencia básica, como matemática, física, química, biología y, por supuesto, las ingenierías.
Diversos análisis concluían que los niños y jóvenes manifestaban muy poca afinidad por el estudio de la ciencia básica, incluso desde sus primeros años de educación escolarizada. Pero este fenómeno no solo se detectó en Colombia, sino en muchos otros países, incluso líderes tecnológicos como Estados Unidos y Alemania. Las consecuencias de la falta de talento humano cualificado en ciencia y tecnología están directamente relacionadas con las limitaciones de un país para producir riqueza a partir de productos y servicios fuertemente basados en ciencia y tecnología. Veamos entonces qué opinan los niños y jóvenes de hoy sobre el estudio de la ciencia básica. De acuerdo con las anteriores manifestaciones, podemos percibir un cambio positivo en la actitud de niños y jóvenes sobre el estudio de la ciencia básica. En próximas sesiones estaremos hablando de las iniciativas de entidades públicas y privadas para fomentar el estudio de la ciencia básica en Colombia. Después de la Segunda Guerra Mundial, aumenta el interés de las ciencias sociales y humanas en la investigación para la paz. Temas como la teoría del conflicto, la teoría de la paz, el derecho humano a la paz producen abundante bibliografía. Sin embargo, no podemos decir lo mismo en prácticas y políticas para la paz. Desde el Centro de Atención Psicosocial Comunitaria, CIAPS, la UNAD aporta investigación aplicada que potencia las capacidades individuales y comunitarias para la construcción de paz estable y duradera. El Centro de Investigación es un proyecto social, comunitario y solidario que desde la UNAD se constituye en un escenario académico, investigativo y de proyección social que busca generar alianzas estratégicas interinstitucionales desde la perspectiva del trabajo en red para la implementación de acciones que procuren el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades a nivel local, regional, nacional e internacional. Es así como desde diversos proyectos se ha venido impactando desde los grupos de investigación a la población vulnerable en diversos contextos, reconociendo sus problemáticas, especialmente desplazados por la violencia, población en situación de discapacidad, madres y padres cabezas de familia, niños, niñas, jóvenes y adultos mayores desamparados, privados de la libertad y pospenados, así como comunidades que viven en condiciones de pobreza extrema. Es así como el Centro de Investigación, a través de estos proyectos, afianza el sentido de corresponsabilidad entre los actores, contribuyendo a la formulación de políticas que enrutan a la sociedad en la construcción de la paz en el escenario de posconflicto. Y finalmente, una invitación muy especial para todos ustedes en el país. Veamos la siguiente nota. Desde la UNAD tenemos el placer de invitarles a participar y asistir a un evento muy especial que va a tener lugar en el corazón de la selva amazónica colombiana y que tiene que ver con la biomímesis. La biomímesis es un concepto que significa inspirarse o imitar a la naturaleza. Desde tiempos ancestrales, el hombre lleva contemplando la naturaleza para poder resolver y desarrollar su propia cultura, pero sin embargo es un nuevo paradigma que se está aplicando a las tecnociencias de vanguardia. Invitación a la ciudad de Leticia para el Simposio Internacional de Biomimesis que se celebrará entre los días 27, 28 y 29 con el fin de ver otra forma de usar y manejar la naturaleza inspirándonos en ella. Teniendo en cuenta el momento que está viviendo nuestro país en la búsqueda de la paz y el fin del conflicto armado, quisimos conocer su opinión la semana pasada con la pregunta de si usted cree que los colombianos podemos construir la paz perdurable para nuestra nación, así no se lograra la firma de los acuerdos con los grupos alzados en armas. La respuesta fue sí, el 63%, no, el 37%. Recuerde que la paz la construimos entre todos. La población infantil es uno de los segmentos más vulnerables de la población colombiana y se ve afectada por la devastación que acompaña a este segmento de la población de nuestro país
acompañado también del conflicto armado que en este momento está irradiando todas las regiones de Colombia. Ansiedad, aislamiento, dificultades para relacionarse con otros, retraimiento, problemas para usar constructivamente el tiempo, agresividad, bajo rendimiento escolar, sentimientos de culpa, poca capacidad para sentir alegría. Estas son algunas de las huellas psicosociales que deja el conflicto armado en niños y adolescentes colombianos que lo han padecido directamente o que han estado vulnerables a él. Teniendo en cuenta que además del reclutamiento forzado, los niños también son víctimas de las minas antipersonal, de desplazamiento forzado, problemas de salud y nutrición, de abuso sexual y de explotación laboral, una modalidad donde son usados como escudos humanos e informantes, la mejor manera de proteger a los niños es mediante la paz. Nuestro equipo periodístico entrevistó a la doctora Angélica Redberg, quien es la directora del programa de investigación de conflicto armado y construcción de paz de la Universidad de los Andes. Veamos. COMPAS es un programa de investigación que nace en la Universidad de los Andes en el año 2003. Se dedica a estudiar los temas de conflicto armado y construcción de paz en un momento cuando en Colombia ni siquiera se reconocía oficialmente la existencia de un conflicto armado. La paz sostenible en Colombia tiene muchísimos retos en diferentes frentes. Uno tiene que ver con que todos los ciudadanos colombianos, no importa dónde estén, en lo urbano, en lo rural, en diferentes clases sociales, de diferentes etnias y con distintas experiencias con la guerra, vean alguna mejoría en su situación. Eso implica que tiene que haber una estrategia de consolidación de paz que sea diversa y multifacética para que realmente pueda abordar las necesidades de estos diferentes grupos. En general, la estrategia del Estado se ha dirigido principalmente a atender las necesidades de las regiones más afectadas por la guerra, pero desde el punto de vista de pensar en una paz sostenible realmente se necesita que todos los colombianos se sientan incluidos y beneficiados por lo que se logre acá. Por tratarse de la generación que están naciendo en el país, van a ser quienes van a lograr cosechar los logros que nosotros logremos, digamos, adelantar en relación con la construcción de una paz sostenible. Van a ser los beneficiarios y quizás llegue el día en el cual miren hacia atrás y se acuerden de ese país que tuvieron sus padres, que estuvo en guerra y que para ellos ya, digamos, será diferente. Ojalá la paz sostenible signifique también para los niños que están naciendo hoy en día o que están digamos, desarrollando sus habilidades y competencias, que puedan hacer eso en un entorno menos violento, más igualitario y más estable, de manera que puedan dedicarse a preguntas típicas de la infancia como dónde voy a jugar, con quién voy a jugar, qué voy a hacer, a qué voy a dedicar mi tiempo libre, y no estar pensando en los riesgos y los peligros que los acechan en las diferentes partes de las ciudades y los campos colombianos. Para los niños víctimas, desplazados, por ejemplo, digamos, ellos forman parte de la población de víctimas y ya han sido reconocidos y registrados por el Estado. Para ellos existen políticas que tienen que ver con una visión transformadora de su situación. Por ejemplo, se busca que logren acceso a educación, que logren acceso a una buena salud, que formen parte de esfuerzos de tipo psicosocial para evitar que los traumas causados por la guerra impregnen sus vidas de forma duradera. En Colombia, el 53% de los niños no acceden a la educación inicial. Tenemos una amplia diversidad, tanto por su situación como por su condición. Se ha pensado que la educación preescolar debe preparar para la primaria. ¿Es eso cierto? ¿Cuáles son los retos de la educación preescolar en Colombia, doctora? Los retos que en las reuniones que nosotros hacemos cada año en las asambleas mundiales, el reto que siempre nos une son fundamentalmente dos. Uno, generar política pública en los países que estén en beneficio y a favor de la educación preescolar para todos los niños y las niñas. Y en el segundo, trabajar en la didáctica, metodología y modelos pedagógicos adecuados para los niños y las niñas.
Si nosotros podemos unir estos dos objetivos fundamentales, consideramos que vamos a poder trabajar con los niños y las niñas para crear un futuro en paz en países como el nuestro. ¿Cómo deben ser esas prácticas educativas de los maestros en Colombia, y no solamente de los maestros, sino de aquellos agentes de atención a la primera infancia, como por ejemplo las madres comunitarias también? Pues yo creo que las personas que asumen el reto de estar con los niños y las niñas en su acompañamiento para todo el apresamiento y acompañamiento y desarrollo de sus competencias, tienen que ser más que agentes educadores. Yo sí hablo y quiero decir que se requiere para la educación de primera infancia profesionales que estén a la altura de todas las necesidades didácticas, pedagógicas y de acompañamiento integral de los niños y las niñas. Y con respecto a la política integral que se viene desarrollando, yo creo que pues en un primer momento fue muy bien recibida, lo necesitábamos, gracias a Dios se dieron todos estos cambios y transformaciones en el país. Por primera vez tuvimos un COMPES que estaba pensando en los niños y en las niñas, bienvenido. Pero yo creo que ya tenemos que avanzar a un segundo paso y ahí está el reto en todas las universidades que asumieron el reto de preparar a esos profesionales para la primera infancia. En Colombia no todos los niños acceden a los 3 grados del nivel preescolar establecido en el sistema educativo colombiano. Solamente acceden a ellos los niños que van y niñas que van a colegios privados y en algunos casos a colegios distritales. Ustedes han venido desarrollando una campaña muy fuerte para lograr que los niños accedan. ¿En qué va ese proceso, doctora Luz Ángela? En este momento hay un proyecto de ley que quiere precisamente obligar al Estado a asumir esta responsabilidad por parte de los colegios públicos a nivel nacional. Lamentablemente solamente Bogotá, por políticas de la anterior alcaldía, se tiene la posibilidad de que en algunos colegios se tengan estos 3 niveles. ¿Qué es lo que pierden los niños cuando no acceden a hacer el uso de las prácticas pedagógicas de estos 3 niveles? Uno es que se genera toda una estrategia didáctica, lúdica y amorosa, porque no el hecho de que sean cursos académicos formales, grados académicos formales, le quita o le resta la didáctica y la metodología que se vienen utilizando. O sea, las maestras precisamente son preparadas para asumir estos grados con ese ambiente que necesita el niño. La gran pregunta es, ¿eso da resultado en los colegios privados? ¿Por qué en los públicos no? Bien, ¿cómo lograr realmente la equidad entre los niños y las niñas que acceden a colegios públicos y a colegios privados? ¿Cómo lograr mayor inversión del Estado colombiano en estos 3 niveles de preescolar? Recuerde, usted y yo somos Estado. Proponga. Es importante que desde todos los espacios de nuestra cotidianidad abordemos el tema del conflicto interno de nuestro país para no olvidar ni repetir esta historia. Así las nuevas generaciones pueden llegar a comprender el conflicto y las implicaciones de la reconciliación y la paz. Por ello, la pregunta de esta semana es: ¿usted al interior de su hogar habla con su familia sobre el conflicto armado y el proceso de búsqueda de la paz en Colombia? Recuerde que puede participar en nuestras redes sociales y en nuestra página web institucional www.unad.edu.co. Durante la carrera tuve la maravillosa experiencia de poder compartir con compañeros en pueblos en La Guajira, en pueblos digamos hacia el sur de Colombia, y conocer su realidad, ¿sí? Saber la dificultad que tenían para conectarse, la dificultad para tener equipos apropiados, para poder desarrollar, pues, digamos, de una manera idónea su
su trabajo. Y sin embargo, ver también que pues, la UNAD y la universidad le permitía tener todo el espacio, ¿sí? Y pues, digamos todos los recursos para poder sacar su carrera adelante. Con la fundación iniciamos trabajando pues, con la población infantil, en un comedor infantil que digamos, apoyamos en su momento en Ciudad Bolívar, pero eventualmente digamos, las condiciones fueron cambiando y terminamos enfocando el trabajo mucho más con las madres de estos niños, incluso pues, con los propios niños, debido a que nos dábamos cuenta que el tiempo que compartíamos con ellos, en el momento en que ellos salían del lugar donde trabajábamos, del lugar pues, de la sede de la fundación, lo que se lograba trabajar, ¿sí? de la educación con ellos dentro de la sede, cuando salían, pues, digamos, se perdía, ¿no? Dimos cuenta que había que enganchar a las madres en ese proceso. Hoy, en Tradición versus Innovación, hablaremos sobre la importancia de la gamificación en los procesos formativos de los niños. La gamificación hace referencia a la integración de las dinámicas propias de los videojuegos en entornos educativos. Es una estrategia muy potente para promover procesos de aprendizaje desde la colaboración, la motivación, la interactividad, el reto y la consecución de metas comunes apoyado en el uso de recursos tecnológicos. Uno de los principales investigadores que ha trabajado con la gamificación es el Dr. James Gee de la Universidad de Madison, quien menciona que estos escenarios de aprendizaje hacen que los niños ensamblen espacios de colaboración muy particulares que los posicionan en procesos de producción más que de consumo de información. Igualmente, le permite al niño la posibilidad de improvisar, tener creatividad, elaborar inferencias, tomar decisiones y diseñar acciones de pronta ejecución. Un ejemplo de gamificación es el Green Bean Recycle. Esta es una iniciativa de las universidades de Harvard y el MIT. El reto de este juego es lograr que los estudiantes aprendan a reciclar botellas que no tienen un valor de recuperación. Gracias a que la plataforma tecnológica del juego reporta listas semanales y tablas de posiciones entre los jugadores, actualmente se ha logrado evidenciar el reciclaje de un alto porcentaje de materiales que en otros momentos se depositaba en rellenos. Hemos invitado a la doctora Patricia Margarida Farías. Ella es doctora en comunicación y semiótica y tiene un postdoctorado en tecnologías de inteligencia y diseño digital. Veamos. El concepto de gamificación es cuando tú lo usas la idea y la estructura de los videojuegos aplicado a diferentes entornos de ambientes sociales, como por ejemplo la industria hoy utiliza mucho el concepto de gamificación para hacer estructuras, programación, publicidad, que sea como la misma estructura de los videojuegos para atraer los consumidores para consumir sus productos. Bueno, en la educación tenemos investigadores que son a favor del concepto de gamificación y otros que son contra. Tenemos investigadores en Brasil que yo trabajo y me gusta mucho el trabajo de ellos, que es Luciano Meira, que defiende que la idea de la gamificación en la educación no es traer una escuela que va a ser gamificada, pero traer el concepto de gamificación para las disciplinas. Yo voy a tener disciplinas que van a ser narrativas. Todas las disciplinas van a ser narradas, todas las lecciones, las tareas van a ser como desafíos, como los videojuegos. Van a tener que permitir que el alumno se sienta desafiado para que lo quiera, desee hacer. Entonces las tareas van a ser siempre desafíos para que lo pueda pensar como esté siendo desafiado y no porque va a tener una nota después que va a ser valorado por su maestro o no. Entonces es así que estamos pensando la gamificación en Brasil aplicada a un entorno educativo. Ingeniero Andrés, los niños cada vez están más cerca de las tecnologías, juegan con ellas, aprenden con ellas. ¿De qué nos va a hablar hoy?
Vamos a hablar de nativos digitales e inmigrantes digitales. Seguramente todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos preguntado por qué mi hijo o mi hermano menor de 4 años maneja mejor una tablet, un smartphone o un computador que mi padre de 65. La respuesta es muy sencilla. Esa persona que inició a los 4 años, que ahora seguramente tiene 10 o 12, ha crecido con la tecnología como eje central de su vida. En su vida cotidiana ha tomado ciertos elementos que le han permitido no solo aprender a través de tecnología, sino vivir con la tecnología. Esos muchachos son los que ahora se conocen como nativos digitales, para los cuales la tecnología es simplemente un elemento de trabajo diario. El concepto de nativos digitales nace con el ensayo de Mark Percy, llamado Muerte del mando y del control, donde describía el crecimiento de estos niños que están involucrados en una red como Internet y la gran cantidad de dispositivos electrónicos que tienen a su lado, lo cual termina desembocándose en que ellos sean seres no solamente adaptables a cualquier cambio tecnológico, sino que casi los entiendan de inmediato. Por otro lado, tenemos a esa persona de 65 años que maneja todos los medios tecnológicos con cierto acento. Esto es lo que se conoce como un inmigrante digital, una persona que creció sin un componente alto de tecnología, pero que a través del tiempo y de los años, sobre todo cuando ya está superior a los 30 años, tiene que empezar a adaptarse, a aprender y a jugar con los medios tecnológicos que lo rodean día a día. Les agradecemos su compañía. Esperamos que los temas tratados hayan sido de su total agrado. No olvide escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Será para nosotros un placer, como siempre, contar con su audiencia. Hasta la próxima.